Fue una decisión dolorosa no poder darle continuidad a nuestros hijos como operadores. El riesgo de capital fue enorme. Tomamos una deuda que nos llevó a cerca de 7 veces EBITDA. ¿Qué potencial le vieron si estaba perdiendo tanto dinero? Perdimos algunos colaboradores en el COVID. Fue muy, muy doloroso. Casi nunca hace entrevistas José Antonio. Es un placer y un honor que estés aquí. Empezamos con la introducción. José Antonio Chedraui es el CEO de Grupo Chedraui desde 1995. Lleva 30 años al frente. Nació en Veracruz en 1966 y es la cuarta generación de una familia libanesa que en 1920 abrió una mercería llamada El Puerto de Beirut, vendiendo telas y ropa. Bajo su dirección, esa tiendita se convirtió en un imperio de más de 1,000 tiendas entre México y Estados Unidos, con ventas de 282,000 millones de pesos al año. Hoy es la tercera cadena de supermercados más grande de México y más de la mitad de sus ingresos ya vienen de Estados Unidos. Empezó a trabajar en las tiendas de su familia a los 5 años, de cerillo. A los 29 ganó el puesto de CEO. Desde entonces compró Carrefour, México en 2005, Fiesta Mart en Texas en 2018 y Smart & Final, 254 tiendas por $620 millones. Si esto fuera poco, ha representado a México como jinete en 2 Juegos Olímpicos. La familia conserva la mayoría de las acciones y es de las únicas empresas retail que opera sin deuda neta, lo que les permite hacer adquisiciones cuando ven la oportunidad. Este año planean abrir 147 tiendas y 5 en Estados Unidos. Casi nunca hace entrevistas José Antonio y hoy está con nosotros y es un placer y un honor que estés aquí. Pues Toño, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí y pues queremos empezar con el origen un poco. Ayer hablando con tus hijos nos platicaron una historia muy chistosa, ya sabes cómo son, y nos está diciendo Toño, tu hijo, que te llevaban vestido de luchador a las tiendas de Chedraui. Así me vestía a los 5 años, pero no necesariamente me proponían vestir así, me vestía yo y ya me tocaba chambear y así llegaba. Oye, pero desde los 6 años te llevaban a las tiendas y ¿qué hacías ahí? Pues inicié como cerillo. Mi papá siempre nos educó con la conciencia de que además de estudiar, prepararnos y cumplir con la familia, había que conocer el negocio desde abajo, tomarle cariño al negocio y que había que empezar desde la posición pues más baja, que en este caso era ser cerillo, empacador, oficialmente así me decía yo, y empecé yendo a los 6 años con mucha disciplina todos los días, de lunes a viernes, 1 hora, y después de cierta edad ya fueron 2 horas diarias. ¿Qué lecciones aprendiste viendo y trabajando desde hasta abajo de la cadena organizacional? ¿Qué pudiste ver que te dio más perspectiva después ya cuando creciste a llevar toda la empresa? Bueno, conocer el negocio desde abajo, conocer el autoservicio desde abajo, creo que te da bases para sobre ellas mismas construir lo que después terminó siendo nuestro negocio de autoservicio a la fecha. Primero, pues me dio orden, disciplina, conocimiento de los productos, la delicadeza de los mismos productos, que en el empacado había que cuidar, poner primero lo pesado y las latas abajo y después la fruta, verdura arriba, separar la parte de productos frescos como carnes, no mezclarla con otros productos higiénicos como detergentes, jabones, en fin. Me fui identificando de cosas tan simples como la variedad de productos que se comercializaban y el trato que debía de tener cada uno de estos productos. Y así aprendí desde abajo y después creo que me ayudó mucho a entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para tratar de servir mejor a nuestros clientes. Y a los 29 años, si no me equivoco, te volviste el CEO de la empresa.
A los 30 años, sí. ¿Y cómo fue el proceso? Muy joven. Pero no de lo que pudimos investigar, no fue de que te lo heredaron o nada más te lo dieron, sino tuviste que competir como cualquier otra persona. Pues mira, no necesariamente competir, te platico un poquito. Yo trabajé desde niño en la empresa, fui estudiando, pero siempre dedicándole por lo menos un par de horas y algunos diarias y luego algunos veranos a distintas responsabilidades que tuve en la empresa. De ahí yo vengo a estudiar a México en el 84 y bueno, ahí sí me despego del trabajo formal de prácticamente todos los días. Estudio en la Universidad Anáhuac y por ahí de un año y medio antes de terminar, yo soy contador público, terminé en el 88 y un año y medio antes de terminar trabajé en un despacho de consultoría fiscal, en este despacho que conocí a mi papá, que me recomendó con el fiscalista que a veces le daba servicios en Chedraui, que se llamaba Sion Sofer Erra. Trabajé durante prácticamente un año y luego ya acabando la carrera formalmente regreso entonces sí a Chedraui y ahí sí ya empiezo a trabajar de lleno, primero en compras, en telas, que fue nuestro origen, como bien comentabas, en el departamento de telas con Manuel López, y de ahí fui creciendo hacia los siguientes departamentos. Después me tocó llevar la parte comercial de importaciones, hasta posteriormente hacerme cargo de las tiendas departamentales Las Galas que tuvimos en esa época. Y después de ese proceso de conocimiento y de entendimiento del negocio y ya de dedicación completa, mi papá y mi tío me tienen la confianza para hacerme director general del grupo en enero del 95, ¿no? ¿Y por qué decidieron en Chedraui, la primera tienda eran telas? ¿Cómo brincaron de telas a supermercado? Fíjate, gran pregunta. Mi papá era un comerciante muy inquieto. Yo diría que un comerciante nato. Y primero, cuando él entra formalmente a trabajar al negocio, lo primero que hace es convertir una tienda donde se despachaba atrás de un mostrador las telas y algunos productos en una tienda todavía de telas y de ropa, pero en un primer autoservicio donde se desaparecen los mostradores y entra el cliente a la tienda a poder seleccionar y escoger el producto, tocar el producto, en fin. Y eso es lo que hace mi papá en el origen de su carrera comercial. Y ya después, en 1970, con la confianza de su papá, de mi abuelo, funda en la ciudad de Jalapa el primer súper, el primer autoservicio, que fue a su vez donde yo empecé a trabajar como empacador, pero me tocó ser testigo de todo ese ejercicio, ese esfuerzo fundacional de esa primera tienda, lo que fueron los valores en el origen que él decidió impulsar y que después nos sirvieron para construir el Chedraui que hoy es. Bueno, es muy importante que sepan que son originarios de Jalapa y es una empresa totalmente hecha en México. También quería preguntarte que cómo fue el cambio de estar en Jalapa, que llevaba siendo su casa de toda la vida, a ya la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese brinco para abrir su primera tienda en México? Bueno, la primera tienda en México viene mucho después. Mi paso a México fue para estudiar y luego siempre tuvimos una oficina de compras y de recepción de producto en México para reexpedir y reenviar a las tiendas que teníamos. Primero, antes de existir esta oficina comercial y esta bodega, los compradores que estaban basados en Jalapa venían a México con mi papá a hacer las compras de los productos que se iban a comercializar después, se recibían en esta bodega de tránsito en México y de ahí se enviaban
a las tiendas del sur. Por aquella época solo teníamos, si mal no recuerdo, la tienda de almacenes, la tienda de Jalapa Centro en 1970 y luego viene en 1976 la tienda de Veracruz Puerto. Y bueno, para dar servicio a esas 3 tiendas venían los compradores, venía mi papá y luego se reenviaban los productos a las tiendas. Entonces, ¿cómo fue como la historia de cómo pasaron de Jalapa a las demás tiendas? ¿Cómo fue esa expansión? Bueno, pues después de Jalapa viene Veracruz Puerto, después viene Villahermosa Tabasco, después de Villahermosa Tabasco viene Coatzacoalcos, y en fin, así una serie de tiendas en el sur y sureste mexicano, todavía sin, digamos, traspasar esa primera región donde nacimos, ¿no? La primera tienda que se apertura en México fue por ahí de los años 80 y fue en Atizapán de Zaragoza, fue la primera tienda. Y bueno, de ahí ya fuimos construyendo un mayor número de tiendas, pero nuestra presencia en la Ciudad de México se da realmente con la compra de Carrefour, o lo que fue Carrefour México, que fue hasta el año 2005. Bueno, Juan Pablo, tu hijo nos estaba platicando que Carrefour fue un momento de mucha felicidad, pero también muy complicado, ¿no? Que tuvieron unos altos y bajos ahí complicados, que nos encantaría saber un poquito más de la historia de Carrefour. Bueno, fue un gran reto para la compañía. Yo les diría que Carrefour fue un parteaguas. Primero porque cuando compramos Carrefour en 2005, nosotros teníamos alrededor de 60 tiendas en todo el país y bueno, en este caso compramos 31 tiendas Carrefour, más casi 100,000 metros cuadrados de locales comerciales en pequeños centros comerciales. Entonces fue un esfuerzo tremendo para la compañía, implicó un crecimiento extraordinario, llegar a regiones donde no participábamos, atender formatos de nivel socioeconómico un poco más alto al que estábamos acostumbrados a servir, pasar de alrededor de 22,000 SKUs por tienda a cerca de 70,000, con departamentos con mucha profundidad que antes manejábamos, pero con una variedad mucho menor, ¿no? Un departamento de vinos y licores muy grande, un departamento, por ejemplo, de productos importados de pasillo al mundo que no conocíamos y que aprendimos a manejar, un departamento de electrónica, de big tickets, con muebles, línea blanca, electrónica que no manejábamos o escasamente manejábamos, un departamento de mascotas muy grande, con una variedad tremenda. En fin, fue un gran reto. De verdad que ese esfuerzo de adquirir Carrefour, que implicó en tiendas un crecimiento de poco más del 50%, en metros cuadrados fue mucho más que eso, y en riesgo de capital fue enorme, ¿no? Tomamos una deuda que nos llevó al día que compramos a cerca de 7 veces EBITDA, que fue una deuda enorme en dólares, donde tomamos cobertura. La verdad que fue, digamos, un riesgo enorme el que tomamos, una confianza que nos dieron mi papá y mi tío, a Alfredo, mi primo, a Ramón y a mí, sobre todo a mí, con la responsabilidad completa del negocio, para ejecutar la adquisición de Carrefour, que finalmente fue ese parteaguas que nos dio ese crecimiento que necesitábamos y esa plataforma para lograr lo que hoy somos, ¿no? Es muy interesante lo de Carrefour. Cuando hacen la adquisición, fue su primera adquisición grande, ¿no? Me imagino. ¿Cómo Sí. lograron la cultura organizacional? Era totalmente diferente a la de Chedraui. ¿Cómo lograron agarrar esta empresa que supongo que no los conocía, no sabían sus valores, cómo trabajaban,
e integrar la Chedraui de una manera que quieran y se adapten como al estilo de trabajo de Chedraui, que supongo que era diferente. Sí, muy distinto. Primero, es importante saber que en aquella época Carrefour, cuando compramos Carrefour, perdía dinero. Por lo tanto, como que teníamos 3 grandes tareas, ¿no? Primero, que dejara de perder dinero. Segundo, generar el flujo necesario para poder pagar la gran deuda que habíamos tomado. Ahí es importante destacar que Inbursa creyó en nosotros y nos puso un cheque enorme y con ello un compromiso de pago también enorme. Entonces había que generar los flujos inmediatos para poder pagar intereses y capital. Y por otro lado también integrar Carrefour al negocio comercial de Chedraui, a la filosofía Chedraui, a la estrategia de precios de Chedraui. En fin, era un circo de 3 pistas con retos enormes. No hubo vacaciones para nadie, trabajamos durísimo durante prácticamente 2 años. El grupo corporativo de Chedraui se dedicó a cuerpo y alma a hacer funcionar las tiendas Carrefour, a generar la liquidez necesaria y hacer una integración muy exitosa. Integramos todas las tiendas de Carrefour en 6 meses, fue verdaderamente extraordinario. Tomamos inventarios físicos, los registramos en los sistemas Chedraui y desde ahí empezamos a negociar condiciones especiales con proveedores. Tomamos control del reabasto, ya a través de un reabasto automático, porque en aquella época Carrefour se reabastecía tienda por tienda de forma manual. Nosotros ya lo hacíamos de forma automática. En fin, fue un reto enorme que terminó siendo muy exitoso. Pero bueno, podría pasarme el día completo platicando de los detalles que tuvimos que ejecutar para hacer de Carrefour una adquisición. A grandes rasgos, exitosa. si estaba perdiendo dinero la empresa, ¿qué acciones implementaron para darle la vuelta en estos 2 años? Para agregar algo ahí igual, ¿qué vieron? O sea, ¿qué potencial le vieron si estaba perdiendo tanto dinero Carrefour para hacer una adquisición tan grande? Sí, primero tenía una estructura corporativa muy grande, muy costosa, con un mundo de expatriados con sueldos tremendamente altos y con prestaciones extraordinarias. Para darles un ejemplo, el director de recursos humanos, por ejemplo, vivía en Mérida y tenía pagada una casa en Mérida, otra en México, con viajes pagados para ir y venir todas las semanas. Y así, con esos excesos, vivían muchos de los expatriados, ¿no? Tenían una oficina corporativa en Mazarik, por la cual pagaban una renta extraordinaria. Por supuesto, lo primero que hicimos fue desaparecer esa oficina el mes 1 e integrar al equipo corporativo de Carrefour aquí a esta oficina en México. Eliminamos prácticamente a todos los expatriados, excepto aquellas posiciones que en su momento consideramos como estratégicas. Afinamos la estructura de tienda, redujimos la merma para dejar de perder dinero por robo o pérdida de producto en tienda, redujimos los inventarios ociosos. Tenían inventarios en tienda física que yo fui a ver y a comprobar de más de 1 año, es decir, podían haber existido de 350 a 400 días de inventario en esos productos. Por supuesto los rematamos. En fin, fue un gran esfuerzo y justo a los primeros 6 meses esa compañía dejó de perder dinero, empezó a generar flujo positivo, que junto con el flujo positivo que ya generábamos en las Chedrauis, pudimos pagar esa adquisición de Carrefour en tiempo y forma, ¿no? Creíamos que le íbamos a pagar, me parece que en 7, 8 años, terminamos pagándola en 4 años. Extraordinario.
Oye, Toño, tenía una pregunta este fue de los primeros retos grandes que tuviste como director general de Chedraui. ¿Cómo te apoyaste de tu papá y de tu tío, que son grandísimos empresarios? ¿Y cómo fue ese cambio de mando de ellos? Ahora te toca a ti llevar el... Sí. La realidad es que fue poco a poco. Primero, ellos siempre me otorgaron su confianza, pero siempre han estado presentes. Mi papá es un gran comerciante nato, mi tío un gran hombre de negocios, con mucho sentido común aplicado a los negocios, y siempre confiaron en mí y siempre estuvieron presentes. La realidad es que nunca, digamos, han dejado de estar presentes en esta compañía. Y mi papá, todas esas habilidades comerciales e institucionales que implementó en esa primera tienda Chedraui, que yo pude ver, conocer, identificar, y tomar como propias para luego implementarlas en el resto de los Chedrauis, siempre, digamos, estuvo presente a través de ese conocimiento que, sin saberlo, me dejó marcada en una huella personal a mí, que lo tomé desde niño, lo aprendí. Aprendí que era importante una estructura de costos y gastos bajos, que era importante darle mucha independencia a cada una de las tiendas para tomar decisiones, sobre todo comerciales, en cuanto a surtido, volumen y precio, fundamentalmente, con mucha independencia, porque localmente había que reaccionar rápido. Aprendí también que era importante centralizar las compras para tener fuerza para negociar con proveedores, y bueno, estructurar el negocio de una forma institucional. Todo eso lo aprendí sin que me lo diera por escrito, sin que a lo mejor me lo platicara, pero lo aprendí de verlo. Pero lo viviste, de verlo, ¿no? A él, lo viví de niño y lo viví de joven, y todo ese conocimiento es lo que hoy, diría yo, son los valores que hoy fundamentan al Chedraui actual. Y hablando de costos y gastos, ¿por qué crees que una empresa como la que compraron, digo, era una empresa que tenía muchas tiendas y como era Carrefour? Ajá, Carrefour, era una empresa muy grande. ¿Por qué crees que les faltaba esta disciplina porque de lo que platicas no fue nada, o sea, hicieron muchas cosas básicas muy bien ejecutadas, nada sofisticado. Ajá, no sacar ningún conejo Exacto. de tu bolsa, pero ¿por qué estas empresas, cuando empiezan a crecer y pues, tienen recursos y todo para manejarlo, deciden empezar a gastar el dinero y no poner atención en los detalles que importan? Sí, bueno, primero me parece que en el negocio en el que estamos es un negocio muy local, donde tienes que localmente identificar a tu cliente, servir a tu cliente y operar bajo las condiciones locales. Esto ha probado ser cierto en el sector de autoservicios muchas veces, y no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Yo creo que los retailers globales, los más grandes, son muy pocos los que han podido traspasar sus propias fronteras, manteniendo la esencia de lo que hacen localmente donde fueron fundados. Hay pocos ejemplos, pero la gran mayoría, pocos ejemplos de éxito, y la gran mayoría fracasó. Un ejemplo de éxito, pues tal vez en este tipo de retail, que ha podido sostener, digamos, sus prácticas de origen, es un Costco, pero aún el más grande, Walmart, por ejemplo, terminó siendo exitoso en México porque en su momento pudo comprar al mejor retailer mexicano del momento y solamente le dio continuidad y soporte a mucho de lo que ya había, pero fracasan en otros lados. Entonces Carrefour no fue la excepción. Con mucho éxito en Europa, particularmente en Francia, terminó siendo, muy ineficaz en México y teniendo que vender su negocio con estructuras de gastos grandes, con ineficiencias,
con poco foco en lo local, tratando de mantener algunos conceptos de lo que hacía en Europa, pero que no terminaron funcionando bien en México. Y José Antonio, hablando de expandir fronteras, tengo 2 preguntas para Chedraui. La primera es, ustedes lograron pasar a Estados Unidos y ahorita representa, creo que si no me equivoco, como el 40-50% de sus de ventas, ingresos. un poco más del 50%. ¿Cómo lograron, cómo lograron y qué lecciones aprendiste para pasar estas fronteras exitosamente, que ustedes ya lo lograron? Y la segunda es, ¿por qué decidieron ustedes Estados Unidos y no el resto de Latinoamérica? Bueno, primero, otra vez reforzando la idea de que en el negocio en el que estamos es local. Entramos a Estados Unidos con éxito porque creamos toda una estructura local para operar y se opera con muchísima independencia. Y respetamos mucho el conocimiento de nuestro equipo en Estados Unidos para operar y para atender a los clientes particulares que sirve. Originalmente entramos como inversionistas de una idea que le plantearon a mi papá y mi tío a principios de los 90s, y luego, después de no poder lograr esa fundación exitosa de unas tiendas hispanas, tuvimos que tomar control de ese negocio en 1997, con mucha participación, en este caso comercialmente hablando, de mi papá, pero sí con un negocio que se operaba en Estados Unidos con mucha independencia, con un presidente y director general que opera allá, en Estados Unidos. Toño, y si tuvieras que decir ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre la operación en Estados Unidos y Chedraui USA y Chedraui México, sobre todo en tema en el proceso de abrir tiendas, operarlas? ¿Cuál dirías que es la...? Bueno, en Estados Unidos somos formatos de nicho. Tenemos 2 formatos hispanos muy exitosos donde servimos a clientes mexicoamericanos primera, segunda y tercera generación. Y luego tenemos un formato de nicho que se llama Smart & Final, que se dedica a vender supermercado tradicional en el 70% de nuestras ventas, y el otro 30% son productos tipo club para pequeños negocios y para ciertas compras, digamos, institucionales. En Estados Unidos, entonces, somos un operador de formatos de nicho muy particular, muy local, con mucha independencia en cuanto a las tomas de decisiones que se hacen en Estados Unidos. Y en México somos, digamos, un retailer de supermercado multiformato donde operamos 4 grandes tamaños de tienda, que son los grandes formatos tradicionales de hiper y supermercado. Luego tenemos un super Che de cerca de 2,000 metros cuadrados, más de proximidad, y luego el Supercito, que es un formato de proximidad pequeño. Y luego, bueno, cada uno de tamaño de estos negocios operamos hacia distintos niveles socioeconómicos, donde ya opera el formato selecto, el AB y luego el CD que tenemos, ¿no? Como que somos más especialistas en multiformatos en México. Y hablando de los formatos y los SKUs, me interesa muchísimo porque Costco tiene el modelo, ¿no? Famoso de tener pocos SKUs, muy bien elegidos. Para que sepa la gente, SKUs. SKUs es la cantidad de productos que tienes en tu tienda. Entonces, si tienes 3,000 SKUs, significa que tienes 3,000 diferentes productos en tu tienda. Y para que la gente tenga contexto, Costco más o menos, si no me equivoco, tiene 3,800 SKUs aproximadamente, y una empresa como Walmart tiene más de 100,000. Entonces, ustedes, José Antonio, en Chedraui, ¿cómo deciden esta balanza de que, a ver, si pones muchas opciones, igual y al cliente le das una paradoja de elección, donde es, yo nada más quiero que ellos, los del súper, hagan la chamba de darme el mejor producto? ¿Cómo ponen esto en balanza entre dar la variedad que quiere para el problema específico del cliente, pero también tener la limitación para que sea fácil para el cliente y para ustedes operacionalmente, que sea fácil tener pocos productos y con eso puedes tener mejores márgenes?
Sí, bueno, mira, en Chedraui de verdad lo que sí sucede es que estamos muy enfocados al cliente. Y cuando digo enfocados al cliente es al cliente tienda por tienda. Nuestra propuesta de producto va siendo ajustada tienda por tienda dependiendo de las condiciones de cada tienda específica. Es decir, dos tiendas incluso selecto que pudieran ser parecidas conceptualmente hablando, dependiendo de la demanda particular de cada tienda, pueden tener una propuesta de SKUs o de productos distinta. Y en eso creo que Chedraui es muy único. Nosotros sí creemos que el retail es muy local, sí creemos que el punto de venta debe de operarse con mucha independencia, básicamente en cuanto a dos criterios. Uno es la variedad y el surtido que existe en una población específica que sirve una tienda específica, y otra es el precio, porque el nivel de competencia que se tiene localmente en una zona muy específica es distinta a otras, y ajustamos esa propuesta de variedad y ajustamos esa propuesta de precio incluso tienda por tienda, y en eso Chedraui es bien único. Normalmente una tienda selecto puede llegar a tener cerca de 70,000 SKUs y un Supercito, por ejemplo, puede llegar a tener entre 1,800 y 2,000 SKUs. Pero incluso entre una selecto de una zona a una selecto de otra puede variar en función a las necesidades de ese cliente específico. Y hablando de las tiendas, que de lo que entiendo, cada tienda que tienen es hecho a la medida, como un traje, ¿no? Dependiendo de la propuesta zona. de variedad y surtido, sí, y precio. Mi pregunta es ahora, ¿cómo eligen dónde poner las siguientes tiendas? Tanto en Estados Unidos como en México, ¿cuáles son las variables o métricas que ustedes se basan para decidir esta va a ser un buen lugar para poner una tienda o este no va a ser un buen lugar? Fundamentalmente es densidad de población a la cual podemos servir y atender de forma eficaz. Donde existe esa densidad, lo siguiente es logísticamente, la podemos servir y atender de forma eficaz. Si las dos variables se cumplen, entonces sí procedemos a hacer un estudio mucho más detallado, y si las condiciones de inversión cumplen con la rentabilidad que buscamos, le damos el palomazo y crecemos y vamos por esa tienda. Oye, y una pregunta que yo creo que la gente que nos está escuchando yo la tiene en la cabeza. Si alguien quiere meter un producto a Chedraui, ¿cuál es el proceso que debe seguir? Mira, lamentablemente es complejo y no queremos que así sea. Queremos tener puertas abiertas para que llegue la mayor variedad de productos posible a la mesa de nuestros compradores, incluso que seamos tan flexibles de poder probar muchos de estos, pero lamentablemente el espacio es finito y de ahí tenemos que terminar seleccionando en función al éxito de los productos una variedad suficiente pero limitada que sea eficaz. Entonces, tenemos una oficina de compras aquí en México con datos específicos de correo electrónico, teléfono, etcétera, que te lo voy a dejar para que inclusive ustedes nos puedan hacer favor de publicarlo, ¿no? Y para las adquisiciones, me interesa muchísimo. ¿Ustedes cuándo deciden, porque han hecho muchísimas adquisiciones a lo largo de su carrera, de Estados Unidos creo que más de 500 tiendas, ¿cuándo deciden, oye, voy a comprar una tienda existente versus voy a empezar una de cero? Sí, si el target a ser adquirido se puede integrar a los formatos que operamos, lo que sigue es que el costo del target, es decir, la inversión a ejecutar, cumpla con los criterios de rentabilidad, y si se dan esas dos variables, procedemos a adquirir. La verdad es que la adquisición para nosotros ha sido muy exitosa porque nos permite crecer de forma acelerada, mucho más rápido que un crecimiento orgánico. Pero sí hemos sido cuidadosos que cumpla con esos dos criterios, es decir, que este target
pueda convertirse en formatos de los que ya operamos sin tener que hacer cambios significativos, y luego, bueno, que el valor del target sea razonable para cumplir con los criterios de retorno sobre capital invertido que buscamos. O sea, lo que realmente compran es tiempo, ¿no? Es en vez de construirla que toma mucho La más diferencia tiempo. podría ser tiempo. Okay. Y a veces encontramos algunos valores en el target que podemos después replicar, y que ese sería un valor agregado adicional para nuestras tiendas, como sucedió, por ejemplo, con Carrefour. Bueno, y ahorita que queremos tocar un punto muy importante que nos tiene un poquito la duda, ustedes son de los pocos retailers que tienen más efectivo en caja que deuda. Y de todas maneras tomaron la decisión en 2010 de salir a bolsa en su IPO, y queríamos ver qué hay detrás de eso, la decisión, siendo una empresa familiar sobre todo, que puedes llegar a perder un poquito el control saliendo a bolsa. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Y que no necesitaban el capital también, ¿no? Sí, sí. En ese momento no requeríamos de capital, pero no sabemos, ¿no? Yo creo que me parece que salir a bolsa nos dio 3 ventajas, y así las pensamos en un principio. Primero, seguir ordenando e institucionalizando la empresa para darle proyección y viabilidad a largo plazo. Después, si bien en ese momento no se requería de financiamiento para poder crecer, la realidad es que no sabíamos, pero siempre tiene acceso en mejores condiciones a financiamiento una empresa pública que una privada. Entonces, creo que era importante estar preparados para una potencial adquisición mayor. Y luego la tercera, que yo creo que también era importante, poder darle a la familia, sobre todo a la familia que tiene participación accionaria en Chedraui, digamos, una ventana de oportunidad para que la empresa fuera evaluada, observada por analistas terceros, y tener una opinión de estos analistas, y que ellos tuvieran la confianza de cómo se estuviera manejando esta empresa, pero también darles acceso a poder en algún momento dado salir y poder convertir en liquidez ese patrimonio que hoy ellos tienen representado en acciones de Chedraui, ¿no? Y es distinto a que esas acciones sean públicas, a que esas acciones sean privadas, ¿no? Yo creo que cumplimos muy bien con esos 3 grandes objetivos. Y para el financiamiento, obviamente si eres una empresa pública, el valor de tus acciones es público, ¿no? Entonces Sí. es mucho más fácil decir, o sea, pedir dinero prestado, etcétera. Pero esto se refleja en que el interés es más bajo, o que la cantidad y la velocidad de los préstamos... Yo diría que las dos. Por un lado, el interés tiende a ser más bajo, porque eres una empresa pública, evaluada, que tiene ya un track record público demostrado, y tiene acceso también de forma más rápida a capital cuando se requiera. Si bien no hemos requerido, digamos, de grandes fondeos para crecer en México, sí requerimos de un fondeo importante para crecer en Estados Unidos, cuando adquirimos Smart & Final, por ejemplo, y el haber sido públicos, estoy seguro que nos permitió que nos pusieran en la mesa un cheque del tamaño que se requirió, con mucha oportunidad y en las condiciones de tasas de interés que sin duda fueron con ventaja a haber sido una empresa privada cerrada. ¿Y por qué decidieron hacer el IPO en México y no en Estados Unidos? Para que la gente tenga contexto, hay, de lo que entiendo, más o menos entre 1 y 0 IPOs al año en México. O sea, la bolsa es muy chiquita, y en Estados Unidos hay como 250. ¿Por qué decidieron el mercado mexicano cuando el gringo tiene muchísimo más dinero? Bueno, primero porque somos una empresa mexicana, pero en aquella época, cuando hicimos el IPO en 2010, la verdad es que la presencia que teníamos en Estados Unidos era tremendamente baja.
si mal no recuerdo, en aquella época pues solamente teníamos algunas tiendas, el súper. No habíamos adquirido Fiesta y no habíamos adquirido Smart & Final. Entonces, nuestra presencia en Estados Unidos era baja. Por lo tanto, México fue el mercado natural para poder hacer nuestro IPO. Ahorita que mencionaste la adquisición que hicieron en 2021, me resaltó el 2021 el COVID. Ustedes siendo súperes, ¿cómo fue ese tema para ustedes? Hijo, la verdad que como yo te diría que como población padecimos muchísimo, perdimos algunos colaboradores en el COVID, fue muy, muy doloroso. Apoyamos muchísimo a nuestra gente, pero sabíamos que no podíamos dejar de operar. Cerrar un supermercado es casi tanto como cerrar algunos servicios de primerísima, sí, a veces hasta más, porque aquí implicaría cerrar las posibilidades de que la gente vaya a comprar comida, cosas tan básicas como agua, como frutas, como verduras, como latería básica, como un detergente, como un papel de baño, en fin. Cuando hemos sido, digamos, afectados por algún huracán, por alguna condición mayor, sabemos que nuestro compromiso mayor es estar abiertos para darle tranquilidad a la población. Cuando un supermercado cierra, de verdad que se genera condiciones de verdadera emergencia, donde la gente se angustia, se preocupa, empieza a tratar de hacer compras extraordinarias, a almacenar producto, en fin, de verdad que somos un servicio de primerísima necesidad para la población. Sabemos que somos responsables de ello, por lo tanto, durante el COVID, a pesar de que pusimos en riesgo a nuestra gente, sabíamos que teníamos que estar abiertos. Era fundamental para darle tranquilidad a la población. Y también para los empleos de estas personas, ¿no? Que si cierras 2 años, haces la decisión de costo-beneficio, voy a hacer que miles de personas pierdan empleos y la gente no tenga comida, o que se arriesguen con todas las precauciones. Y sin duda, hubiera sido terrible que los supermercados cerraran en el COVID, hubiera generado una emergencia y una escasez que yo no sé qué hubiera pasado. Para dar contexto ahí, más o menos, ¿cuántos empleados tiene Chedraui? En Chedraui tenemos más de 70,000 colaboradores, 50,000 en México y 25,000, somos 75,000 a la fecha en Estados Unidos. Y hablando de cambios, se viene, ahorita como hemos visto, pasó la pandemia y después inteligencia artificial, ¿no? Que creo que la tecnología está avanzando más rápido que nunca. Ustedes en Chedraui, ¿cómo se están preparando para implementar tecnología, tanto AI como datos que tienen para finalmente... Y delivery también, ¿no? Claro. Sí, tecnología es clave, ¿no? Yo creo que aprovechar la tecnología para servir al cliente te permite atenderlo y servirlo mejor, con una mejor propuesta comercial y usar la tecnología para eficientar operaciones también te permite tener estructuras que te llevan a tener eficiencias que puedes aplicar a precio y otra vez ofrecerle mejores condiciones a los clientes. Estamos muy conscientes de ello. Vemos el futuro, primero, invirtiendo en tiendas de proximidad. Antes el factor proximidad no era tan importante para el cliente. Hoy creemos que es casi igual de importante que la variedad de los productos y que el precio, el que la tienda te quede cerca. De ahí los formatos Supercito. Estamos también enfocados en el e-commerce, abriendo puertas, no solamente de nuestra propia plataforma, sino también asociándonos con terceros para poder servir a nuestros clientes a través de plataformas especializadas de delivery, como pudiera ser Uber, que antes era Corner Shop,
o como pudiera ser Rappi, Didi, Mercado Libre. Con todos estamos asociados y garantizando que se respeten los precios Chedraui al consumidor final. Somos en este caso el único que existe esto y que exige esto y que tiene puertas abiertas para los terceros. Y luego estamos trabajando también en enfocarnos mejor para servir a los clientes a través de nuestro programa de cliente Mi Chedraui. Tenemos poco más de 14 millones de clientes identificados con nombre, apellido, que sabemos cómo contactarlos y que tenemos todos sus patrones de consumo. Para todos estos grandes proyectos, la tecnología y la inteligencia artificial es clave, fundamental. Y hablando de delivery, Amazon, por ejemplo, logró que muchísimos retailers de ciertas cosas les vaya peor, porque para el cliente final, si puedes pedir algo en tu casa, se tarda un día, no tienes que mover y tienes los mejores precios y selección, pues es una decisión obvia. ¿Cómo ves que el futuro de e-commerce y delivery afecta a las tiendas físicas? Especialmente porque si tienes tú una bodega, no tienes que pagar pues el local y el personal, etcétera. Entonces puedes hasta ser más eficiente con eso. Sí, para supermercado creemos que la tienda física es indispensable para ofrecer delivery por la gran variedad de productos, incluyendo los productos frescos. Okay. Tener una bodega de distribución para atender solamente el delivery te genera ineficiencias en la variedad de producto que te llevaría a tener pérdidas enormes, ¿no? El mismo Amazon tuvo que terminar adquiriendo tiendas físicas para poder servir mejor a sus clientes vía delivery, ¿no? Ese es el caso particular de supermercado, sin dejar de ver que el negocio de tienda en línea va a ir creciendo y hay algunas categorías que van a ser mejor servidas desde una bodega central, ¿no? Hay que verlo así. Pero para supermercado completo, creo que hay que tener también presencia en tiendas físicas, ¿no? Ya hoy el delivery que estamos buscando en algunas regiones asociados con Rappi es de llegar en 15 minutos o menos de 15 minutos, cosa que estamos logrando. Bueno, Toño, hay algo que nos platicaron tus hijos que se nos hace muy importante tocar, más tú que fuiste director general a los 29 años. 30 años, perdón. Sí. ¿Y cómo tomaron la decisión que la tercera generación ya no pueda, que hayan ciertos requisitos en el protocolo familiar para poder trabajar dentro del grupo? Sí, mira, creo que para quienes estamos operando en el negocio hasta la fecha, que es mi primo Alfredo, mi hermano Ramón y mía, pues fue una decisión dolorosa no poder darle continuidad a nuestros hijos como operadores. Por supuesto que ellos van a ser dueños, van a terminar orientando y tomando las grandes rutas direccionales del negocio, participando activamente en el consejo. Pero creemos que cuando las familias crecen, es muy importante que el negocio se institucionalice y que las decisiones de gestión y de operación del día a día sean llevadas a cabo por terceros para que no haya peleas familiares en las familias que son dueñas del capital. Darle tranquilidad a esa tercera generación de que el negocio va a poder continuar con una administración profesional y que van a ser dueños ellos y que van a poder dirigir a la empresa desde el consejo. Creo que eso debe darles una tranquilidad enorme, ¿no? O sea, muchos chefs en la misma cocina, ¿no? Muchos chefs en la misma cocina ponen en riesgo de no solamente producir un mal platillo, sino a lo mejor hasta quemar la misma cocina. Y quisimos evitar eso, ¿no? Y Chedraui, viendo hacia el futuro, hablando de la tercera generación, ¿cuál es el plan o la visión a 20 años? Seguir creciendo. Hay un potencial enorme
en el sector donde participamos. Pero crecer evolucionando, crecer atendiendo las necesidades del cliente, observando al cliente, crecer con los ajustes necesarios. No pretendemos que el cliente mantenga las mismas formas de comprar sus productos de supermercado como lo hacía hace 5, 10, 15, 20, 50 años. Queremos conocer mejor al cliente, servirlo mejor y creemos que hay una enorme oportunidad. Hoy el mercado informal en México sigue siendo enorme, representa casi el 50% del mercado total, entonces el potencial para crecer es grandísimo, no solamente con tiendas físicas, sino con tienda en línea, conociendo mejor a mi cliente a través de la plataforma, por ejemplo, de Mi Chedraui, ¿no? Donde tenemos más de 14 millones de clientes y poco más del 70 y tantos % de nuestras ventas, ¿no? Y esto aplica para México y aplica para Estados Unidos, por supuesto. Muy bien. Bueno, Toño, nosotros no nos queremos ir sin hablar de una parte muy importante en tu vida. Para que sepan, es 2 veces atleta olímpico y 2 veces calificado y tristemente te tuviste que bajar. Ahorita en París ibas a ser el atleta de la delegación mexicana más grande. Quiero platicar más que nada del tema de cómo fue para ti bajarte de esas 2 Olimpiadas. Mira, la primera fue por necesidad de negocio. En su momento lo platiqué con mi papá y creo que fue una decisión muy buena. Vivíamos situación complicada en nuestro negocio y tuve que decidir no asistir a la Olimpiada de Sydney. Cuando había yo sido parte del equipo, me había tocado ganar en ese año inclusive el campeonato nacional, primero y segundo, etcétera, pero bueno, me bajé por decisión propia. Y la segunda vez, que también fue muy dolorosa, fue en el 24 en París, donde tenía un lugar en el equipo, pero lamentablemente mi yegua se lesionó y pues un mes antes tuve que desistir por una causa de fuerza mayor, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos con todo apoyando al equipo mexicano desde la tribuna. Para contexto, fueron Sydney, Beijing. No, Sydney me tuve que bajar. Ajá, pero que calificaste, ¿no? Donde participé fue en Atlanta primero y participé en Beijing, que fue el tema de caballos se dio en Hong Kong. Ahí pude llegar también hasta la final. Y donde no participé fue en Sydney, que estaba yo preparado para hacerlo, y donde no participé también fue en París. Y José Antonio, para ya cerrar las últimas preguntas, si tuvieras tú que hablar con tú de 22 años, ¿no? O de 20, saliendo de la carrera o a la mitad de la carrera, y te dice, yo quiero construir un imperio, un gran negocio como lo han hecho ustedes con Chedraui, ¿qué consejos o lecciones le darías? Sí, bueno, primero, creo que lo que sí tiene que suceder desde un inicio es querer, es querer hacerlo. Y a partir del querer hacerlo, creo que hay una serie de variables de compromiso, de dedicación, de esfuerzo, pero también de hacerse llegar de los recursos necesarios para emprender ese viaje. Ese viaje pues normalmente yo creo que tiene picos, valles, alegrías, decepciones, fracasos, y es un camino que normalmente no tiene tiempo, se da cuando tiene que llegar dependiendo de la dedicación, de la intensidad, del compromiso, pero para mí la decisión número uno que tiene que pasar es querer. Es como cuando compite uno en cualquier cosa, lo primero que tiene que existir es querer ganar, el deseo de ganar. Si eso no está puesto en la mesa, todo lo demás estoy seguro que no sucede. Y hablando de adversidad, ¿cuál crees que es el rol y el beneficio especialmente? Porque haciendo la investigación vimos que platicaste de importancia de la adversidad y las crisis.
¿Cuál crees que es el rol y el beneficio de pasar por adversidad y lograr conquistarla? Pues te hace más resiliente, te hace más fuerte. Yo creo que la adversidad siempre va a existir. Yo creo que es parte del éxito y el poder transitarla, navegarla, volviendo a insistir, se me hace indispensable. Yo creo que no puede haber éxito sin adversidad, no puede haber triunfo sin un fracaso previo. Es parte de la vida. Y creo que el haber vivido el fracaso, el haber vivido la adversidad, el haber no podido alcanzar en algún momento la meta obtenida, aquello que se deseaba, te hace más fuerte, te hace más resiliente. Bueno, para cerrar, siempre nos gusta cerrar, nosotros nos gusta leer mucho y queremos, o también, si no te gusta leer, alguna frase, o sea, queremos una recomendación tuya, ya sea libros, frase, de película, puede ser lo que sea, algo que te gustaría dejarnos a nosotros. Bueno, yo me gusta leer, me gusta tener como que algún tipo de modelo a seguir, a ajustar, a poder redirigir los pasos, ajustar camino, porque yo creo que una ruta trazada demasiado fija, no flexible, no te lleva necesariamente al objetivo, a esa gran meta, ¿no? Y pues yo creo que hay muchos libros que en lo personal me han marcado. Yo no tengo uno en específico que recomendar, tendría yo que pensar alrededor de eso, pero lo que sí recomiendo es leer, documentarse, conocer, tomar conocimiento desde donde nazca, ¿no? Lo que yo les diría es que hay una palabra en inglés que se llama case, que es muy chistosa, pero que es cierto, y que tomada con mucha humildad y aplicada con mucha honestidad también sirve mucho, que es la palabra case, que significa caso, que en la práctica me la enseñó un consejero muy exitoso en Estados Unidos, significa copy all, steal everything, y aprende de todos, copia lo mejor y trata de robar aquello que ha hecho exitoso a otros en otros caminos para aplicarlos al tuyo. Y esa es como que la frase que yo les recomendaría tomar y mantener. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Y esto es muy raro que hagas una entrevista, entonces nos sentimos realmente muy afortunados de que nos hayas dado el tiempo. Y agradecerte mucho. Con mucho gusto, particularmente, mi Fran, tengo un cariño muy especial por ti, una debilidad por los jóvenes, y si en algo puedo ayudar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Toño. Encantado.